Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio que cada semana tenemos nuestra iglesia para compartir. Como saben, cada jueves en este tiempo pues tenemos momentos para estudiar la Biblia, teniendo estudios bíblicos sobre doctrina, que es lo que estamos teniendo en este último año. También tenemos oportunidades de conocer a otros hermanos a través de los ministerios que están haciendo en la iglesia, o también en los cultos libres de final de mes, como es este caso, pues también podemos escuchar pensamientos cortos que hermanos o hermanas han preparado. Y si recuerdan, una de las últimas veces que yo participé o tuve el privilegio de dirigir este tiempo, me acompañaron varios hermanos que contaron su testimonio. Y en esta noche también quería que otros hermanos pudiesen seguir haciéndolo y contándonos cómo ellos conocieron al Señor. En esta última semana, siguiendo mi lectura bíblica este año de forma cronológica de la palabra del Señor, y en el libro de Proverbios, leí un versículo que decía: la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Está en Proverbios capítulo 20 y versículo 29. Y me gustaría quedarme con la segunda parte de este versículo. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Y en esta noche vamos a escuchar el testimonio de tres hermanos y hermanas que ya peinan canas, de una edad más avanzada, pero sobre todo que tienen una experiencia avanzada en la vida. Y creo que es importante que los escuchemos, que los tengamos muy en cuenta. Y en esta noche vamos a escuchar el testimonio de Emma, de Juana y de Domingo. Y vamos a orar, dando gracias por sus vidas antes de escucharles. Padre Celestial, queremos honrarte, Señor, darte gloria también en esta noche. Cada uno desde nuestros hogares o desde el lugar donde estamos, Señor, queremos unirnos en adoración a ti, reconociendo quién eres, lo maravilloso que eres, Señor, y dándote gracias por tu amor, por tu paz y por tu perdón, Señor. Queremos también que nos hables, que nos llenes en esta noche, Señor, y que a través de las experiencias de nuestros hermanos, Señor, podamos seguir creciendo, que tú nos toques nuestros corazones, que podamos consagrarnos más a ti, Señor. Y te damos gracias por la vida de Emma, de Juana y de Domingo, y por todo lo que tú has hecho a través de ellos, Señor, y que vas a seguir haciendo. Y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos con atención lo que nos quieren contar nuestros tres hermanos. Hola, buenas tardes. Soy Emma Guerra, para quien no me conozca. Tengo 82 años y 8 hijos. El tercero murió con 50 años y la cuarta es una niña especial que tengo, se llama Rosa Julia. Aunque me crié en una familia donde mis padres eran ateos, nunca me prohibieron las cosas de religión, me las dejaron siempre a mi aire. Y la verdad que viví una buena época. Y ya cuando me casé, pues con los niños uno detrás de otro, pues ya dejé de ir a la iglesia y prácticamente no, éramos católicos, pero no cumplíamos con nuestras obligaciones como católicos. Entonces, de esos hijos que tenía, 3 se dedicaron a la droga. Y fue una época muy mala para todos los hermanos y la casa y todo, sobre todo para nosotros los padres. Pero mi padre me ayudó a llevar a uno a un centro en la península y los otros 2 siguieron detrás. Y entonces cuando llegaron, mis hijos eran otros hijos diferentes. Y empezaron a hablarme del Señor y a hablarme de la palabra. Yo de la palabra sabía bastante porque
en la época que yo me eduqué en Galda, pues todos los sábados leíamos el evangelio que iba a hablar el sacerdote al día siguiente, y la verdad que me empezaron a decir todo lo que ellos consideraban, pero yo tenía el miedo puesto siempre en que si yo dejaba el catolicismo, pues era una apóstata y el Señor me iba a castigar, porque el Dios que yo conocí era un Dios castigador. Pero empezó a llamarme la atención en cuanto tuvo poder para cambiar a mis 3 hijos, porque quien único conoce el problema de la droga es quien lo pasa. Y yo estaba muy asombrada. Y entonces un día le dije a una compañera que daba religión en mi colegio donde yo daba clase, que si ella conocía a algún sacerdote postconciliar, que yo pudiera hablar con él porque quería preguntarle algunas cosas. Y entonces ella me dirigió al capellán que estaba en aquel tiempo del hospital en Negrín. Pues me citó una tarde y fui para arriba. Y entonces él me preguntó qué problema tenía. Y entonces le dije, mire, tengo el problema de que 3 hijos míos quieren que vaya a su iglesia. Es una iglesia cristiana, no es una iglesia católica. Y yo tengo miedo porque el pasarme de una a otra, pues el Señor puede castigarme. Entonces él me dijo, dice, no, usted no piense eso. El Señor no la va a castigar por eso. Y donde están sus hijos, puede ir usted. Así que no se preocupe. Y ojalá todos los católicos buscaran al Señor como usted lo busca. Aquello me llenó de mucha emoción. Y entonces ya un día me decidí a ir un domingo a la iglesia donde iban mis hijos. Y me gustó. Entonces empecé a leer. Y gracias a mi hijo Frank, el que murió ya, a mi hijo Pedro y a mi hija Nieves, me hablaban de cosas que yo no entendía, y me molesté mucho cuando hablaba de Pablo, cuando decían que las mujeres tenían que estarse calladitas. Pues eso no me agradó nada. Pero la verdad que empecé a encontrarle sentido al Dios de amor que ellos decían que era. Pues en el año 2000 vino un misionero, no era misionero, era un pastor gallego, vino a la iglesia nuestra en la calle pues no me acuerdo cómo se llamaba la calle ahora, y empezó a hablar, y parece que todo lo que hablaba era para mí. Estuve llorando un montón, y cuando él pidió que si alguien quería que entregar su corazón al Señor, que pasara adelante, pues yo me levanté y pasé. Eso fue en el 2000. Pues en el 2001 me bauticé en una casa que tenía Pepín Puerta en La Garita. Tenían una piscina, y allí fuimos a todos los de la iglesia que iban a bautizarse, iban allí. Pero a mí me resultó una cosa muy especial, que me daba vergüenza que me vieran con los hermanos que me veía por la calle. Entonces yo, cuando veía que alguien venía por una calle, yo me iba por otra. Ahora estoy deseando verlo y saludarlo y abrazarlo, pero en aquella época me costó bastante aceptarlos a todos. Y nada, ya eso es lo más importante, ¿no? Pues esto que les conté
fue en el año 2002, 2003 y ahora en el 2025, pues le sigo muy agradecido al Señor porque nos ha seguido cuidando, bendiciendo, fortaleciendo en Él. Nos da fuerzas para atender a Rosa Julia y la verdad que estoy muy contenta de haber conocido al Señor y el Señor me ha seguido cuidando y le mando un abrazo muy grande a todos y que el Señor lo bendiga. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Juana Moreno. Tengo 82 años, 5 hijos y mi esposo está con el Señor. Y quisiera darle el testimonio, mi testimonio. Y voy a empezarlo a leer porque ya mi memoria está un poco gastada. Yo nací en una familia católica y aunque mi familia no era practicante, yo sí que estudié 2 años en un colegio de monjas y estaba familiarizada con la doctrina católica. De hecho, aprendí a leer con un libro de misa, porque mi preocupación era poder leer el día de mi primera comunión. Desde pequeña, yo siempre sentí mucho respeto por Dios y por las cosas de la iglesia, porque es lo que me inculcaron. A los 13 años empecé a trabajar en una pensión de estudiantes que estaba regentada por monjas. Y aunque su testimonio contrastaba con lo que yo aprendí que debía de ser una cristiana, eso no influyó en que yo siguiera manteniendo mi respeto y temor por el Señor. Yo no asistía entonces a ninguna iglesia, pero trataba de no ofender a Dios en mi vida diaria. Me casé en la iglesia y bauticé a mis 5 hijos. Bauticé a mis 5 hijos, hicieron la primera comunión, menos Yasmina, que era la pequeña. Cuando fuimos a vivir a Tamaraceite, en el año 1971, empecé a asistir a la iglesia de allí, colaborando incluso, dando el catecismo a los niños. El cura me dijo que yo serviría para eso y me ofreció colaborar, así que yo lo hacía con mucho gusto. En el año 1972 se vino a vivir a casa mi hermano Suso, que tenía entonces 19 años y que trabajaba en una cristalería. Allí tenía un compañero que era creyente, Carmelo Hernández, que asistía a la iglesia del puerto. Él compartió el evangelio con mi hermano y mi hermano, que entregó su vida al Señor, compartió conmigo y con mis hijos todo lo que él estaba experimentando con Dios y su palabra. Nos leía todos los días la Biblia y nos explicaba los textos que nos leía. Y eso fue generando en mí una inquietud por conocer más de Dios y de contrastar todo lo que estaba escuchando con lo que yo creía y me había enseñado desde niña. Yo siempre habría vivido con un temor reverente a Dios, pero mi hermano me hablaba de una relación personal con Dios. Recuerdo que un día, estando sola en casa, me dirigí al Señor pidiéndole que si todo lo que mi hermano estaba compartiendo conmigo era la verdad, que me iluminara de alguna manera y me diera esa certeza. En ese momento sentí la necesidad de coger la Biblia y aunque no sabía bien dónde debía leer, la abrí exactamente por el Evangelio de San Juan. Entonces empecé a leer y fue como si Dios abriera mis ojos y mi entendimiento. Dios tocó mi corazón y entendí que era pecadora y que Él había venido a este mundo porque me amaba y quería salvarme de la oscuridad en la que yo vivía, llevarme a la luz verdadera. Entregué mi vida a Dios ese mismo día y desde entonces leía la Biblia cada día para seguir conociendo y describiendo a ese Dios Salvador. En ese entonces mi hermano ya se había casado y cuando venía a casa, que era con mucha frecuencia, yo le preguntaba todo lo que no entendía y él me lo explicaba. Mi pena era no poder ir a la iglesia porque mi marido no me lo permitía. De hecho,
al principio era reacio, incluso a que leyera la Biblia en casa. Llegó a amenazarme con quemarla si él llegaba a casa y me veía leyéndola. Yo le pedí a Dios cada día que me diera la oportunidad de poder asistir a la iglesia con mis hijos. Después de un año de haber aceptado al Señor, estábamos en casa un sábado después de cenar y le dije a mis hijas, delante de mi marido, vamos a bañarnos y a acostarnos temprano porque mañana vamos a ir a la iglesia. Fue Dios el que puso esas palabras en mi boca, porque como mi marido no puso ninguna pega, aproveché la ocasión y al día siguiente fuimos a la iglesia, mis hijos y yo. Y desde ese día ya seguimos asistiendo cada domingo. Y a los pocos meses me bauticé, el día 9 de diciembre de 1978. Doy gracias al Señor porque con los años mi marido también empezó a asistir a la iglesia. Al principio eran ocasiones especiales, pero después cada domingo conmigo. Él también entregó su vida al Señor. Mi oración constante es que todos mis hijos y mis nietos y las demás generaciones puedan conocer a Dios como yo lo he conocido y disfrutado de una relación personal con Él. Y termino leyendo un texto que a mí me ha servido de mucho y me ha dado siempre paz a pesar de las circunstancias. Se encuentra en Mateo 11, del 28 al 30, y dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con esto termino. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, hermano. Me pide Jorge que diga algo acerca de cómo conocí al Señor en el tiempo que lo conocí y algo así. Bueno, el tiempo es bastante largo y creo que ni en 5 ni 10 minutos tendría tiempo para contar todas las experiencias vividas a través de 65 años, ¿no? Pero algo voy a contar. Yo conocí el Evangelio en el verano del año 1960. Como dije antes, hace ya 65 años. Y eran unos tiempos difíciles, tiempos en los cuales asistir a una iglesia evangélica o prestar atención a alguien que hablaba del Evangelio se hacía un poco complicado. El asistir a la iglesia era un poquito casi siempre, en aquellos tiempos, a hurtadillas, echando todos los días por una calle distinta, porque éramos vigilados. Sobre todo éramos vigilados por el clero, que a su vez pues pasaba nota a nuestro lugar de residencia, el lugar donde vivíamos, y allí pues se nos un poco mal veía, ¿no? Pero gracias a Dios los tiempos han cambiado. Cuando yo conocí el Evangelio, que fue a través de una familia que vino a vivir cerca de mi casa, pues como suele pasar siempre, ¿no? Las cosas surgen en conversaciones y vas notando que hay algo distinto a lo que tú generalmente creías, a la forma en la que tú vivías en el plan religioso, y aquello fue captando la atención, fue sintiendo ganas de conocer el lugar donde se congregaban, y total que un día pues decidí acompañarla a la iglesia, y la verdad es que la entrada a la iglesia fue un poco impactante, porque era una casa antigua,
a la orilla del mar. Cuando entré eran puntales de obra por todos lados porque se estaban reparando los techos. Y aquello, pues, no sé, daba más ganas de salir corriendo que de quedarse allí. Pero me quedé. Y puedo garantizar que ese primer día poco me enteré de lo que hablaba la persona que estaba predicando, de las canciones que se cantaban, de las lecturas que se hacían. Y todo se me iba en mirar al rebillo de ojos sin que se dieran cuenta que estaba observando para ver qué hacía cada uno. Y la verdad, ¿saben qué fue lo más que me impactó? La salida, cuando terminó el culto. Para pasar a la calle había que pasar por un pasillo paralelo al salón y otro que salía a la calle. Y ahí, pues, la forma en que te saludaban, la forma en que veía que se saludaban las personas que asistían a esa iglesia, dándose abrazos, riéndose y sintiéndose contentas de verse una vez a la semana. Pues eso me quitó un poco el pánico que sentía verme entre puntales, entre gente que desconocía y formas de hablar que no había oído hablar nunca. Pero bueno, seguimos hablando, seguí conociendo algo más acerca de esa religión, entre comillas, protestante, y me llegó el momento en el que después de asistir varias veces, varios domingos, unos cuantos, pues surgió lo que, a pesar de que han pasado 65 años, nunca podré olvidar. El momento en el que sentí la llamada del Señor Jesús, el momento en que me pareció que me quedaba yo solo allí en el salón y le acepté como mi Salvador personal. La vida a partir de ahí fue tomando otro derrotero. Como era lógico, surgieron los problemas familiares, porque era algo que no estaba bien visto, algo que no se entendía. Pero fue pasando el tiempo, llegó un momento en que tomé la decisión de bajar a las aguas del bautismo. Recuerdo que era, no sé, pero una de las veces que más número de hermanos nos bautizamos en el día. Éramos un montón. Ahora mismo no me acuerdo del número, pero tengo presente en mi mente las caras de todos. En el año 63 me tocó ir al servicio militar por experiencia vivida con otros hermanos jóvenes que habían ido al cuartel. Sabía que había un momento en el que se iba a sufrir mucho porque había que asistir a la jura de bandera, había que tomar parte de un acto religioso que no podíamos compartir. Pero fue en ese año cuando hubo un poco más de apertura en cuanto a la ley de libertad religiosa. Y en ese momento estábamos sirviendo un hermano de Matías Socorro, miembro de la iglesia, Ramón Socorro, que también era miembro de la iglesia, y otro hermano que era de la península, de que no he vuelto a saber más. Y en aquellos días previos a la jura de bandera, pues hablábamos entre nosotros cómo lo haríamos, qué haríamos, si nos quedáramos de pie. Pero recibimos una llamada del jefe de la compañía, donde nos tocó servir, y nos llamó a su despacho diciéndonos que en aquellos días se había dictado una ley de libertad religiosa en la cual nos eximía de participar de ese acto, como lo iba a ser la jura de bandera, y en lo sucesivo de las misas dominicales que se celebraban ahí. Entonces, pues, en aquel momento primero, pues fue un alivio para nosotros. Después dimos gracias a Dios porque nos libró de pasar por ese trago, ¿no?
no nos libramos de jurar bandera, pero lo hicimos con un poco como privilegiados, porque juramos bandera nosotros tres solos con el coronel jefe del regimiento en su despacho y delante de la bandera española. Así que todo fue bien. Lo que sí que se nos advirtió es que no podíamos hacer proselitismo. Podíamos, en nuestra intimidad, tener la lectura que acostumbrábamos a tener las conversaciones que quisiéramos tener, pero no podíamos hacer proselitismo entre los demás soldados. Pasaron los años y hasta Casavieja, que tanta impresión causó en mí el primer día que fui a una iglesia evangélica, pues gracias al Señor, de ahí pasamos a la calle Juan de la Cosa, donde estamos ahora. Hubo una permuta ahí con una compañía que quiso aquella casa para hacer una zona residencial, que nunca se ha hecho, y a cambio nos construyó este local, este edificio donde estamos viviendo ahora. Como anécdota con respecto a esto diré que el matrimonio mío mi matrimonio con Paquita fue el primer matrimonio que se celebró en esta iglesia. Así que eso tenemos como... pasaron los años, pues fui creciendo, como es lógico, en conocimiento de la palabra, fui creciendo en testimonio, y entonces tuve el privilegio de ser diácono de la iglesia. Antes había sido miembro de la misión juvenil, había participado en el coro, fui miembro del Consejo de Ancianos de la Iglesia y también fui durante los años 70 y algo más maestro de la escuela dominical. Para mí hoy ver a algunos niños que estuvieron conmigo en aquel tiempo siendo padres, trayendo a sus niños a la iglesia, y hay algunos por ahí que creo que ya es hasta abuelo, para mí eso es un gozo, ¿no? En la actualidad, pues estoy siempre a disposición de que en alguna manera puedan pedirme que colabore en algo, pues ahí estoy siempre dispuesto. Siempre, a pesar de los altibajos que puedan haber en la vida de todo cristiano, para mí el consejo que nos da el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 25, me ha dejado durante estos 65 años el deseo, como dice el versículo, de no dejar nunca de congregarme, como algunos tiempos, costumbre. Han habido momentos, seguramente, a lo largo de estos años, que por alguna razón pasó fugazmente por mi mente el decir, me voy a retirar o voy a dejar de ir. Siempre me he congregado. El primer versículo que a mí me impactó de la Biblia era el comprobar que Dios me amaba hasta tal punto que dio a su Hijo por amor a mí, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como, así llamarlo, pasaje bíblico, el Salmo 23 es algo que siempre he tenido muy presente en mi vida. Todo como termina, ya en la casa del Señor moraré por largos días. Esa confianza de que Él es mi pastor, de que Él me va a ayudar a salvar todos los escollos que se presentan en la vida, hasta llevarme ahí, es algo que siempre me ha mantenido vivo y convencido de que lo que hayamos podido pasar durante la vida me ha merecido lo que haya pasado.
Y no quisiera terminar este momento de haber dicho algo de lo que ha sido mi vida, poquito, para traer un recuerdo muy cariñoso y muy sentido de todos los hermanos y hermanas que durante estos 65 años hemos caminado juntos en los caminos del Señor y que por las razones que sean, el Señor ya los ha llamado a su presencia y como cantábamos mucho en la iglesia, un himno que a mí me gustaba mucho, cuyo coro dice: cara a cara le veremos más allá del cielo azul, cara a cara y en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Yo sé que estos hermanos que ya no están con nosotros, están ahí cara a cara con el Señor, gozando de su presencia, gozando de las maravillas del cielo. Hermanos, no tiren nunca la toalla. Lo más hermoso que puede surgir en la vida de un hombre y de una mujer es conocer al Señor Jesús, aceptarlo como su Salvador personal y llevar una vida digna de su palabra, de su amor, de su sacrificio en la cruz, con esta esperanza de un día verle cara a cara, más allá del cielo azul, como dice la canción. Y no pierdan la seguridad de que cara a cara veremos al Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, que les cuide y les proteja. Amén. ¿Qué tal? ¿Han disfrutado, como yo, de los testimonios de Emma, de Juana y de Domingo? La verdad es que es hermoso ver cómo el Señor obra en maneras que no podemos entender y a veces situaciones que nos parecen complicadas, el Señor luego les da la vuelta y lo organiza todo para enfrentarnos con Él y que lleguemos a tomar una decisión. No sé si se han fijado que los tres hermanos tienen algo en común, al menos dos de ellas sí dijeron su edad. Domingo creo que no lo dijo, pero los tres tienen 82 años. La verdad es que no fue premeditado, no lo preparé para invitar a los tres que tenían 82 años. Pero el Señor obra también en estas cosas. Y si se fijan, coinciden en eso, pero su momento de conversión ha sido en diferentes momentos y en diferentes épocas y décadas. En el caso de Domingo fue a principios de los años 60, Juana fue a principios o a mediados de los años 70, y en el caso de Emma fue ya a finales de los 90, o incluso casi ya principios del siglo XXI, a principios de los años 2000. Y vimos también o nos contaron, cómo el Señor usó a distintas personas para que ellos pudieran acercarse a Dios, ya fuera a través de los hijos, en el caso de Emma, a través del hermano de Juana, o de los vecinos de Domingo, que se acaban de mudar, como él comentaba. Así que el Señor usa distintas personas, distintas maneras para llegar a que nosotros lleguemos a conocerle y que tomemos una decisión, ya sea positiva o negativa. Y en este caso nuestros tres hermanos tomaron la decisión correcta. Como decía al principio, antes de escuchar los testimonios, debemos aprovechar la gran riqueza que tenemos en nuestra iglesia, por si no se habían dado cuenta. Tenemos muchos hermanos de 70, 80, incluso 90 años que están trabajando, sirviendo al Señor, asistiendo cada domingo con un deseo voraz por conocer y adorar más al Señor. Y el Señor los ha dejado ahí también para nuestro beneficio, para que nosotros podamos crecer más en el Señor a través de las experiencias de ellos. Así que te animo a que te acerques a tus hermanos mayores, que hables con ellos, que te preocupes por ellos, por cómo se encuentran. Préstales tu ayuda, dales tu amor, tu cariño,
y el Señor te va a bendecir a través de sus vidas y de sus testimonios. Y habla con ellos, conversa, pero sobre todo escúchales todo lo que tienen que contarte, porque el Señor también quiere enriquecerte a través de sus vidas. Y vamos a terminar este tiempo escuchando 2 estrofas de la canción o del himno que Domingo comentó en su testimonio. Y nuestro hermano Timoteo, desde Tenerife, él siempre está presto y ha grabado especialmente para este momento 2 estrofas de ese himno, En presencia estar de Cristo. La ha grabado siempre con ese don que el Señor le ha dado y vamos a escucharla. Y con esto pues terminamos este tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor